veníamos tratando en el bloque 1, el anuncio ayer del presidente de continuar, pero con algunas mayores flexibilidades con el cierre de fronteras, algunas excepciones, como había sido al comienzo, ¿no? Uruguayos que quieren ingresar al país y también gente residente, que tenga la residencia. Así que juntamos este tema, Selva. Ah, no, perdón, tengo un tape para presentarlo. Tengo un tape. Y ahora comenzás tú. Bueno, aguanta. ¿Qué es lo que hemos decidido en el Consejo de Ministros? Es volver al 20 de diciembre. ¿Qué es esto? Es el cierre parcial de fronteras. Aquel decreto vigente que establece que hay un cierre parcial y que se permite ingresar a los uruguayos, a los residentes, y después se enumera taxativamente otras excepciones al decreto. Todas las otras medidas, desde la prohibición de aglomeraciones, el aforo en el transporte interdepartamental, el teletrabajo, todas esas continúan vigentes. Así que, obviamente, cuando este cierre de fronteras es parcial, va a haber un trabajo muy fuerte del Ministerio de Salud Pública en coordinación con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Defensa en lo que hace a las fronteras, al pasaje de las personas autorizadas y también un fortalecimiento para controlar el cumplimiento de las cuarentenas. Bien, claramente planteado el tema. No, yo digo que a pesar de que ayer, creo que fue ayer precisamente que el presidente de la Organización Mundial de la Salud habló de atención, no abrir, no ablandar las medidas de restricción, sino al contrario, mantenerlas a nivel de todos los países, ¿no? Por lo que está pasando, sobre todo en Europa, y las olas que no paran de crecer. Yo creo que lo que hace el Uruguay es atinado. Es atinado siempre y cuando se cumpla con lo que dice el presidente, que es el máximo control de admisión. Porque acá se habló mucho de que las circunstancias son las que van predeterminando las medidas. No puede ser que uno piense que, bueno, y está bien, que cada tanto se reúne el gabinete, que se tomen las consideraciones del GACH y que entonces en función de eso se modifiquen las medidas que se están tomando. Pero a mí me parece que dejar ingresar y tener una admisión, yo diría, por la positiva, a aquellas personas que demuestran que no están contagiadas, que demuestran que han tenido el COVID y que por lo tanto pueden entrar al país, pero repito, hay que hacer el control para que esto ocurra, no generaría problemas en el Uruguay. Si las personas vienen sin estar si cumplen además las medidas de cuarentena, si además vienen con un certificado, por ejemplo, de que están inmunes al COVID. Yo conozco muchos argentinos que han tenido la enfermedad y algunos han entrado antes de que se cerrara la frontera y en realidad esas personas no ofrecen ningún riesgo a los uruguayos. Se habló ayer de eso, no con medidas concretas, pero estuvo presente. Pero es que es una admisión por la positiva en el sentido de, bueno, admito sí aquellos que traen el certificado de que están inmunizados, de que tienen la carga antiviral. El pasaporte sanitario, como dijo el presidente exactamente. Y bueno, y a los otros hacer un riguroso control. Sin que esto signifique, y también esto creo que lo manejó Presidencia en su oportunidad, que se abran las fronteras así, urbi et orbi, de inmediato, o sea, que entren como malón las personas, porque es imposible seguir el control de esas personas luego. Se fue firme ayer. Venían de unos días de presión muy fuerte de parte de la Asociación de Propietarios Argentinos en el Uruguay, haciendo amagues de denuncias a empresas uruguayas que actúan con corrupción. Qué increíble, o sea, todos nos acordamos de la frase legendaria del doctor Jorge Valle, ¿no? Que desde Argentina hablen de que en Uruguay empresas privadas entren en corrupción, la verdad que da para sospechar muchas cosas. Pero yo creo que se fue muy firme de parte del gobierno porque la presión era muy grande y se hizo lo que había que hacer, volver al escenario de diciembre antes que hubiera esa pequeña primera crisis que nosotros tuvimos, que se mantengan las 9 excepciones que todos conocemos, o sea, los fleteros internacionales que vienen al Uruguay,
los casos de reunificación familiar debidamente probados, los beneficiados por el corredor sanitario, los diplomáticos y poca cosa más. Y los residentes, los uruguayos básicamente, y los argentinos residentes fiscales en el Uruguay. Me parece que hasta ahí es una situación controlada en un escenario, como lo decían todas mis compañeras hace un rato, en un escenario donde lo que hay que ir monitoreando es, por un lado, que los motores de la economía se mantengan encendidos, que haya cierto nivel de actividad que soporte la actividad principalmente de los departamentos del Este y en Colonia, donde sabemos que el golpe que vamos a tener al sector del turismo va a ser muy grande, y seguir monitoreando, porque todavía queda un escenario previo de aquí a 15 días, que es previo a lo que pueda ser Semana de Carnaval. Yo pienso que el gobierno no se va a mover, aunque puede hacerlo, pero pienso que no se va a mover mucho de estas medidas que tomó en la noche de ayer. Me parece correcto, me parece inteligente, y creo que lo más importante que quiero destacar es que el gobierno se paró frente a las presiones internacionales y algunas presiones locales muy fuertes. Cuando se habla de que este gobierno puede estar presionado por los intereses de algunos capitales, yo creo que ayer se paró fuerte frente a los intereses de esos capitales también. Pero no sé si se fue firme, yo creo que se evitó tal vez un mal mayor, ¿no? Desde el punto de vista económico estamos hablando, y se midió que el riesgo sanitario, como decíamos ayer, tal vez no sea demasiado elevado con respecto a la llegada de quienes acreditan estar inmunizados o por lo menos tener un resultado negativo de su hisopado de las últimas horas, ¿no? Me parece que por allí pasó el asunto, porque el anuncio de ayer también le quita presión a esos reclamos internacionales, le quita presión a las intendencias que van a poder seguir cobrando la contribución y recaudando de aquellos bienes inmuebles. Lo que hablábamos ayer con el director de Exacto, de turismo. aquellos bienes inmuebles, porque ayer decíamos, bueno, si esto se prolonga, ¿cuánto tiempo más la intendencia van a poder seguir enfrentando los reclamos de quienes tienen propiedades pero no las pudieron usufructuar en este tiempo? Justos reclamos, además. Justos reclamos. Entonces, incluso especulábamos, bueno, ¿qué acción legal amparaba a esas personas? Creo que eso se paró a tiempo, y además creo que también se le está dando aire con esto a departamentos como Maldonado, como Colonia, porque está bien, el turismo interno funcionó, pero no alcanzó. Pero no alcanzó, y son argentinos dependientes. Está clarísimo. Veía, por ejemplo, hoy un informe de los colegas de Soriano con todo el sector gastronómico de la ciudad de Mercedes diciendo, bueno, pudimos hasta ahora, pero esto realmente es una bocanada de aire fresco, porque quienes ingresan para ir hacia el este paran acá, comen acá, cenan acá. Todo lo que esto se genera, y no estamos hablando del sector turístico, que por supuesto decía es una señal y esto no alcanza, porque no hablamos de personas que vienen a hacer turismo a hospedarse, porque son personas que ya tienen sus propiedades, pero sí generan todo un movimiento, compran en el supermercado, pagan sus impuestos, consumen en Uruguay y generan un movimiento muy importante para determinados puntos que creo que, bueno, que se necesitaba, porque hicimos turismo los primeros 15 días, hicimos turismo enero. ¿Cuánto más pueden los uruguayos sostener el movimiento de esos departamentos? Yo creo que no mucho. Dayana. Yo arrancaba diciendo que la buena noticia, porque me parece que es el dato más concreto que podemos tener como medidor, que la buena noticia era la baja de la ocupación del CTI, estamos en el 11%, hablando de casos de COVID, por supuesto, en el 60% en general, llegamos a estar en el 15%. Esa sin duda es una muy buena noticia y es concreta. Estos son los números, esta es la ocupación. No me parece que sea igual con la cantidad de test que se realizan y con los casos, porque vemos, hay 400 casos, saltamos de alegría, bueno, pero se hicieron 4.000 test, estamos en el 10%. Pero la tasa bajó también. La tasa bajó un poco, llegamos a tener un pico de un 14%, bajó, Ahora pero seguimos en un 10%. 8. No, menos, Y ayer estábamos en un 9, ronda, si tomás las últimas 2 semanas, ronda aproximadamente un 10 más o menos, no le hace eso a la cuestión. Sí es cierto que el Gacha había dicho que se necesitaban 15.000 test más o menos para medir la realidad de si llegábamos a esos 1.500 casos. Si nos manejamos en que estamos en aproximadamente entre el 8 y el 10%, el 11% en algunos casos, no sé si variaría tanto si se hicieran 15.000 test. Quizás rondaríamos los 1.000, 1.100. O sea que seguimos complicados, porque tampoco me parece que
es dar el mensaje de, bueno, venimos bárbaros, le venimos ganando. No, muchachos, estamos complicados, no hagamos que esto haga que las reuniones vuelvan a ser, que la gente vuelva a salir, La porque capacidad de todos test es de sabemos. 10.000, ¿sabes? ¿No? Lógico. Pero Cipriani dijo que iba a quintuplicar. Exacto, Pero- exacto, Hoy que creo se que lo iba a dijo, aumentar la cantidad de quesos. Pero por ahora eso es una era- expresión de deseos. Pero lo ideal concreto era es llegar a eso. 1.500 para realmente saber cuál era la capacidad de los enfermos que teníamos en Uruguay. Lo dijeron las autoridades de la salud, no lo dice Diana Brasinga, que es abogada, eso está claro. Pero me parece que es importante esto, no nos relajemos, porque ya pasó, empezamos a dar mensajes de, bueno, se abre acá, se abre allá, e individualmente, que somos los principales responsables de que esto salga adelante, dejamos un poco y nos descansamos. Esto es ensayo y error, es prueba y error todo el tiempo. Lo que sí me parece es que los controles son fundamentales. Veremos qué es lo que pasa cuando empiecen a ingresar los argentinos. Pero lo que sí no puede pasar, recién lo charlábamos en el corte, Buquebus tiene muchas exigencias, pero yo conozco gente que vino en aviones desde Europa, no le pidieron nada, se fue a la casa, no hizo la cuarentena porque eran unos irresponsables y anduvieron. No sabemos si estuvieron enfermos, si eran asintomáticos. Entonces, si vamos a abrir parcialmente y en algunos casos, que los controles sean todo, lo máximo que se pueda para cuidarnos, porque depende de nosotros, porque la vacuna no es la solución mágica de la cual ya hablamos, ni más allá de toda la esperanza y el optimismo sabemos cuándo va a llegar. Y además otra realidad. Hoy estuve mirando antes de venir para acá un mapa de cómo fueron las medidas en el mundo, en los principales países de la Unión Europea. La mayoría han tenido que volver a cerrar. No nos olvidemos de esto. Hablamos de Israel, de que bajó un 60% la tasa de contagio. Pero Israel no solo vacunó, confinó. ¿Qué pasa en Madrid ahora? Se vuelve al confinamiento, pasa en muchos lugares y más con la preocupación de la nueva cepa. Y a los toques de queda. No se le puede tener miedo al confinamiento, no se le puede tener miedo al endeudamiento, porque parece una frase tonta y de niño de escuela, pero sin salud no hay trabajo, sin salud no hay economía. Entonces está antes, sin duda. La Constitución, más allá de que establece los derechos, no los prioriza. Es una enumeración taxativa de los derechos a proteger, pero si hay algo que todos tenemos claro, es que sin salud no se puede hacer absolutamente nada. Lo que pasa es que tú no puedes comparar tal vez los tiempos de lo que sucede en Europa con lo que está pasando acá. No. Nosotros estamos viviendo la primera ola, ¿no? Ellos, Y ellos están, están ellos ya se capaz que confinaron, terminando la tercera. sí, por eso. Ya se confinaron, se desconfinaron y ahora vuelven a otro pico, ¿no? Tal vez las etapas son Pero distintas. está No, y bueno, con manejos pero está bueno erráticos, para además. aprender, porque es como una especie de espejo donde tú te tenés que mirar a futuro. Tenés el diario del Sí, lunes. sí, exacto. Sí, pero además con políticas erráticas, porque también al comienzo muchos de esos países, Claro. recordemos Inglaterra, pretendió que de entrada se contagiaran todos para Claro. inmunizarse. Y después, Suecia terminó en el también. confinamiento. O sea, la experiencia de Uruguay ha Terminó sido en una el CTI el primer experiencia ministro. distinta, Claro. única, donde se han ido midiendo con mayor o menor éxito, eso lo podemos debatir, pero creo que no es exactamente hacer lo que hizo Europa, porque... Pero aprender no les de fue- los errores. No, ni que hablar, Uno pero, es como pero además cuando no tenés le, un papá. además Vos no le mirás a fue tu bien, papá en ninguna y ves lo circunstancia bueno y le lo fue bien. malo. Te quedás con lo bueno, repetís lo bueno hecho y lo malo no lo haces. Sí, y la mejor zona del mundo hasta ahora ha sido Australia, que es una isla también, ¿no? Claro. Lo paradójico de esto es que hace un rato dábamos una buena noticia de cómo estamos rankeados a nivel internacional, de que algún numerito empezó a bajar, y después que lo decís, coincido con Diana, que decís, pero no te podés olvidar de pedirle a la gente que mantenga todas las medidas personales y sociales de cuidado. Porque creemos que el problema es de los otros siempre, Siempre, Ramón, siempre. siempre. El problema es, yo nunca me equivoco, siempre el problema es del otro. Estaba leyendo que el GACH, entre otras cosas, busca también explicaciones, no solo cuando los números se disparan, sino cuando los números mejoran un poquito. ¿Qué pudo haber pasado ahora en esta segunda quincena de enero? Y la explicación que le encuentran es que justamente, por ejemplo, en la capital vos ves menos circulación, ves menos gente. En los lugares de trabajo ellos detectaron un 20 y pico menos por ciento de personas atendiendo. En los supermercados y farmacias casi un 30% menos de circulación. En los parques 23%. En los parques, que es un lugar donde todos recomiendan que con determinados protocolos que tú puedes ir libremente, también se ve menos circulación. Entonces, esa es la explicación que le está el GACH encontrando a este descenso leve en la curva del coronavirus. Y ahí le diste la respuesta a la calle. ¿Viste? Claro. A que Bueno, le acabas de dar la respuesta a no, la calle. pero ¿A qué nos referimos con la baja de la movilidad para aplanar la Claro, curva? pero- Bueno, dio pero el GACH es que aquí se se dio la de está forma dando la espontánea, sociedad. ¿no? La baja movilidad se la está dando la sociedad. Claro. Pero ojo. ¿Por qué? Porque la gente va a volver a sus trabajos, la gente que estaba en las vacaciones va a volver de las vacaciones,
Y también el famoso artículo 38 tiene una fecha de caducidad, Ahora que va a ser por el 20 y pico de febrero, ¿no? no, antes creo que. No, 23 creo. 23 de febrero, y tiene el gobierno allí una semana antes el Parlamento para extenderlo o no un mes más. Y con artículo incluido, ha habido fiestas en los balnearios que son increíblemente, bueno, objetables, ¿no? Porque de verdad que no se entiende cómo, existiendo este artículo, el esfuerzo que ha demandado al personal de prefectura y al personal del Ministerio del Interior, y además es casi una cachetada y una ofensa a los médicos de los departamentos, sobre todo de Maldonado y Rocha, que han pedido, por favor, que ellos tienen recursos limitados, etcétera, y ha habido fiestas de 400, 600 personas que las han tenido que disolver. Ha habido problemas en el este, realmente. Pero creo que el principal problema no van a ser ya las aglomeraciones de esas características, sino lo que tú decías, la vida, Montevideo va a recobrar la vida normal. Su vida normal, que ahora se vio descomprimida por lo que es la asistencia a los balnearios. Rocha, sin embargo, se vio su población duplicada y demás, o sea que ahí tenés cómo se fue la movilidad dispersando. Sí, pero fue una movilidad que no se dio impuesta, o sea, se dio naturalmente por la época del año en la que estabas viviendo. La reincorporación de todas estas personas a sus ámbitos de trabajo, a la vida normal, con un tema que es la llegada inminente de la vacuna, que es una excelente noticia, pero que también puede hacer la idea de que, bueno, ya estamos, ¿no? Ya estamos. Y a veces en eso las autoridades, no hablo de las de nuestro país, pero sino la expectativa que se puso en el mundo por el tema de la vacuna. Sí, tú mirabas al ministro de Salud de Argentina cuando estaba, bueno, recorriendo los distintos vacunatorios diciendo, ya está prácticamente. Y uno veía ese mensaje y decía, ¿pero qué está diciendo este hombre? Y así lo tomó la población. Sí, y ahora siguen así. Pero bueno, este tema va a seguir sin lugar a dudas. Vamos a cambiar de tema. Conocimos lamentablemente hace algunos días la muerte de un adolescente.